gracias Camila, muchas gracias Simón, nuestro gran señor director. ¿Qué es lo que sucede? Este tema es importantísimo. Si bien esto está ocurriendo en el viejo continente, entiéndase Europa y también parte de Norteamérica, que esto se viene extendiendo por lo menos un par de meses, podríamos ya estar hablando de que estamos frente a un fenómeno que podría ser espejo en relación a cómo va a ser la mano en el invierno en estas latitudes. Si es que esto se duplica, si es que esto llega a reproducirse en los próximos meses, hay que afirmarse porque quizás vamos a conocer un tipo de invierno que en Chile jamás se había conocido y que debería entrar cierta parte de la explicación de por qué hay tantas hormigas hoy en día. ¿Qué estaría pasando, maestro? ¿Qué tiene que ver? ¿Va a ser más frío? ¿Está haciendo más calor? ¿Qué es el cambio que está pasando hoy en día? Usted acaba de ocupar la palabra clave. Cambio climático que, como sabemos, parte con una ola de calor, pero que rápidamente tiende a enfriar el planeta. Esto es lo que se está viendo en el otro continente, en Europa, y voy a pasar a decirte que este fenómeno actual, que ya lleva un cobro de 50 víctimas fatales, algunos dicen que esa es la versión oficial, que por lo menos dicen que las cifras negras hablan de más de 60. A esto, ¿cómo será? Que el fenómeno lleva por lo menos 3 nombres. Se le conoce mayoritariamente como la bestia del este. También se le conoce como el oso de Siberia. Y también se le llama el cañón de nieve. Esto partió a principios de la semana pasada y las consecuencias que ha traído son catastróficas. Tenemos primer titular, señor director. Dice así: la bestia del este dejó casi 50 muertos en su paso por Europa. Aprovechamos de hacer la corrección de inmediato. Las casi 50 son hoy día confirmados más de 50 personas por lo menos. Hay que entender de que son muchos de aquellos casos condiciones de calle, aquellas personas donde no encontraron ningún tipo de refugio. Los denominados homeless, la gente sin vagabundos. casa, exactamente. Sandra, ¿hay antecedentes de que haya pasado esto en algún momento en Europa o tan fuerte de esta manera? No, porque como tienen nombres, tal vez en algún momento pasó. Buena pregunta. Sucede que en las distintas capitales de Europa, ciudades, países en general de este continente, cada ciertos años han tenido una ola de frío sin precedentes. Bien. Ahora, que se haya apoderado de una cantidad de países que supera la docena y que haya mantenido temperaturas promedio de 35 grados Celsius bajo cero, No, eso es tremendo. créeme que por muy que estemos hablando del primer mundo, no estaban preparados para aquello. Hay algunas situaciones, tengo imágenes para mostrar, donde personas quedaron atrapados en la autopista, piensa tú, Américo Vespucio, y donde de repente te quedan 10 kilómetros para llegar a tu casa y tienes que quedarte ahí más de un día porque el taco no puede avanzar. No te puedes bajar porque caminando a tu casa significaría que te mueres y tienes que esperar que en algún momento logre que comience a avanzar esa fila y tienes que quedarte más de 24 horas esperando en el auto, así, con el motor y un poco de calefacción. Sobreviviendo. Absolutamente. Y además que, claro, como ellos, un súper buen punto que tú nos decías, porque de alguna forma la mayoría de Europa, que podría estar enfrentado de forma permanente al frío, hay ciertas infraestructuras que sí logran y dan con ese punto. Claro. Pero esto no resiste análisis. Nada. No es que acá en Santiago, por ejemplo, de repente se inunda y hay construcciones que lamentablemente sí da que se quedan autos atrapados, escombros, en fin. Esto es quedarse encerrado. Acá no hay mucha escapatoria. No hay mucho que hacer, Carlita. Si esto es como un fenómeno espejo y podría llegar a suceder que nuestro invierno sea así de crudo, no sé si tanto, pero que sea más crudo de lo normal, batamos récord. ¿Hay alguna forma de prevenir algo? Porque se me ocurre que acá tú llegas al momento ya de los que hubo y ahí nomás puedes reaccionar. No sé si uno puede prepararse para algo tan extremo. Sabes, tu análisis es tremendamente correcto. Fíjense que esto no fue tan sorpresivo, es anómalo, es algo extraordinario. Sin embargo, los climatólogos, los expertos en la materia, sabían que iba a ocurrir algo así. Estaban preparados. Entonces, No hay nada cuando que se hacer. hacían la misma pregunta que Carla acá en este momento, seguramente alguien saltó y dijo, ¿y qué podemos hacer al respecto? Y ahí solamente hubo un generalizado levantamiento de hombros, porque no se puede hacer nada. Porque, ¿qué tendríamos que hacer? Haber una suspensión generalizada de todas las funciones sociales. De hecho, eso es lo que se trata de evitar. Porque cuando el frío
así como el calor, de alguna manera suspenden las actividades normales de un país, de un estado, de una nación, comienza a venirse abajo, porque comenzamos a no generar. La economía, exacto. todo empieza... ¿Y qué generó esto? Este frío, esta ola gélida que viene desde Siberia, de ahí que es parte de los nombres de los tres que se le conoce, le vamos a llamar de aquí en adelante la bestia del este. Fíjate que en cierta manera hizo una paralización hasta el día de hoy casi completa de aeropuertos, transportes ferroviarios y una gran cantidad de personas que quedaron hacinadas en sus casas, en donde ante la posibilidad de ir o al colegio o al trabajo, están decidiendo si arriesgan su vida en aquel trayecto o prefieren finalmente quedarse de brazos cruzados y esperar que esto pase, bueno, esperando las disculpas. Muchos colegios también han parado las actividades y los institutos también, porque no hay manera de poder trasladarse a esos lugares. Claro, pero el tema es que eso no lo podía hacer de forma preventiva. Eso ya uno tiene que estar en medio de la catástrofe para que se tome una decisión así a nivel gubernamental y que digan ya, no hay clases, se paraliza el país, ojalá la gente se encierre en sus casas. Y eso es insostenible en el tiempo, si un país se detiene. Claro. Porque es el tema, por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué no trabajamos, como se ha tratado de establecer acá a nivel de Congreso, 4 días de la semana y descansamos 3? Porque cada día no trabajado, más allá que se lo roben o no, la plata, digamos, el país deja de producir. Sí, pero... Y después te lo cobran por impuestos y todo lo demás. Entonces, esto es una tragedia. Es como tener un negocio, perdón por decirlo así, pero un país es un negocio que no vende. Y si no vende, no gana. Ahora, perdona, solo un punto para complementar y terminar lo que tú dices en cuanto a términos horarios. Funcionan igual en Europa de otra forma. Acá nosotros nos hacen cumplir horario y de lunes a viernes o de repente de lunes a lunes. Pero ellos de alguna forma pueden tener un horario más flexible. O sea, podrían trabajar de lunes a miércoles, los demás no, pero ellos de alguna forma lo autoordenan a su disposición. Exactamente, hay una gran diferencia con eso, que debería funcionar mucho mejor. ¿Lama? De todas maneras, más a mí lo que me pasa es que si bien uno hablamos de preparación de cualquier país frente a una cosa de este tipo, esto termina siendo un hecho aislado. Porque si este efecto espejo ocurre en nuestro país, pongamos el caso que lo más grave que nos podría pasar, pongamos Santiago, es que haya nieve y que nieve una semana. Cosa que la ciudad no está preparada. No, para los techos, ni ninguna cosa, ninguna infraestructura. Maestro, le digo al tiro, si en Santiago nevara una semana, olvídate. O sea, es un desastre. O sea, colapsó, nos pasó. Perfecto, entonces si solo llueve 2 días. Habría que cambiar la ciudad pensando en que en el futuro vuelva a pasar, pero después a lo mejor no vuelve a haber nieve. Claro. Entonces, termina siendo un hecho aisladísimo en el cual parecería que casi hay que sobrevivir. Es que eso es lo que están viendo los climatólogos, que dicen que lo que estamos viviendo actualmente no es un hecho aislado, es algo que va a comenzar a suceder de manera frecuente, constante. Ya, a ver, esto me gustaría que todos lo entendieran de aquí en adelante. A ver. ¿Por qué estamos tocando un tema que es lejano en términos continental? Que se ve, ¿no? Se ve lejano. Exacto, que se ve lejano, que se ve a miles de kilómetros de distancia, por lo cuales hay que andar por lo menos 12 horas en avión para llegar y enfrentar directamente en carne y hueso esta situación. Es porque el planeta, las divisiones son humanas, las divisiones mentales, cartográficas de ciudades, de países, son un invento del hombre. Es el planeta, es el que está colapsado. Las diferencias donde algunos países se ven más afectados por el frío, por el exceso de calor que otros, tiene que ver solo por un efecto. Me gustaría que la gente esto lo entendiera desde ahora y ya, para que lo comprenda respecto a qué tiene que hacer si es que tú vives, por ejemplo, en este pedazo de tierra conocido como Chile. Lo que afecta es la continentalidad. ¿Qué significa eso? Mientras más terreno de tierra tú tienes, el cambio climático es más feroz contigo. O sea, nosotros somos unos privilegiados. Privilegiadísimos, porque yo no conozco otro país que tenga costa y que sea así de largo y flaco. Nosotros, y que vuelvo, y perdón que no me voy a salir solo un segundo de este tema, que es serio, que es de carácter sociopolítico y científico, para decir que ya en áreas de carácter esotérico hay personas desde hace décadas, que dicen que ya se acordarán las futuras generaciones que mencionan a Chile, que vivir en Chile va a ser el metro cuadrado más caro que Japón, porque va a ser uno de los pocos países donde la vida va a ser todavía amable en relación al clima.
Europa, el primer mundo, Estados Unidos, un país, digamos, que está sobresolucionado con sus propuestas económicas, sociales, sobre la educación, la medicina, etcétera, etcétera, finalmente ellos se han visto sobrepasados por el cambio climático. Y nosotros, sí, oye, que hace calor, uy, que está helado, y llega hasta ahí nomás. Claro. Hay que aprender desde ya, les digo al tiro, chilenos, queridos, compañeros, amigos, no estoy siendo chauvinista ni ultranacionalista, agradezcamos y por la cresta cuidemos lo que tenemos acá, porque por ser flaco, por tener cordillera, por tener una gran cantidad de océano, está regulado. Si nosotros tuviéramos la cantidad de territorio como la tiene Argentina, claro, es otro cuento, siendo que estamos en el mismo sector. Ahora, perdona, en lo concreto, ¿cuáles serían las consecuencias de la bestia del este? A ver qué si podemos ir ejemplificando, porque de alguna forma estamos todos en esta bolita, somos todos parte en esta bolita de nieve, de que el cambio climático se ha hecho presente, pero ¿qué es lo que ha pasado en Europa puntualmente? Debo decir un dato que ya lo vamos a profundizar, que la bestia del este, o sea, esta onda gélida de frío extremo, se juntó con una tormenta. O sea, se juntó un proceso de un tifón que se mezcló con estas bajas de temperatura extremas. O sea, son dos fenómenos tremendos. Ya, pero a eso lo vamos a tener que acostumbrar. Entonces, lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando estaban los tornados. Se juntó uno con otro. Ese es más o menos el fenómeno que vamos a tener que enfrentar, que dos frentes distintos se junten en un punto. Exacto. Y provoquen una tormenta mayor. Exacto, que hagan un vértice y, como dices tú, se potencian. ¿Cuáles son las consecuencias de la bestia del este particularmente? A ver, esto parte la semana pasada en Siberia. Uno de los nombres también que se le llama el oso de Siberia. Es una masa de aire que viene desde ese lugar, ¿cierto? Y que antes del domingo 25 de febrero, hasta el miércoles 28 más o menos, estamos hablando de aquí ya cerrando el mes de febrero, que fue hace muy poquito, se empezó a notar con claridad que la tormenta, que tiene nombre, se llama Emma. Chocó con esta ola de frío, transformándose en una tormenta gélida. Cuando digo gélida es que no es que hace frío, sino que tiene hielo en su interior. O sea, tiene el poder de congelar el agua. O sea, llega a temperaturas. A ver, el agua se congela o comienza su grado de solidificación a los 0 grados, ¿ok? Cuando estamos hablando de menos 35 grados bajo cero, créeme, de que no hay nada que resista. Está todo petrificado. Finalmente, es cuando el paso del agua a la solidez se transforma prácticamente en piedra, en algo completamente duro que es muy difícil de sacar y de convivir con ella. Para que entiendan, la temperatura cayó en ciertas regiones 21 grados bajo cero en las zonas montañosas de Croacia. En Bosnia bajó esto de inmediato. Estamos hablando a principio de la semana pasada, hace una semana. 20 grados bajo cero en el norte de Alemania. Ojo, esto no está pasando en la circunferencia de los lugares que están más cerca del polo. También 19 grados bajo cero fue en el sur de Polonia, 18 grados bajo cero en Bélgica y 10 grados bajo cero, que de por sí es bastante helado y contaminado, en los alrededores de Londres. Sin embargo, el país más afectado, como bien lo decía, fue Suiza, donde el termómetro marcó, y aquí sí que se fue el chancho, 38 grados bajo cero en Suiza. 38 grados bajo cero. Estamos hablando que ustedes, como conocen las postales, lugar precioso. Sí, los Alpes están para Alemania, para Suiza, es como la separación Argentina-Chile, por ejemplo, pero 38 grados bajo cero. Un lugar, exacto, que son todos de chiquititos saben esquiar y que rico la nieve. Una vez más, en la época invernal está cayendo, digamos, esta agua congelada del cielo, pero nadie podía aguantar 38 grados bajo cero. Eso fue Suiza. ¿Esto es tal cual el cambio climático como lo conocemos? Es decir, ¿esto va de una forma súper paulatina que no nos damos cuenta? ¿O esto puntualmente fue así, pum, de sopetón y que nadie alcanzó a prepararse en lo absoluto? Llegaron los climatólogos, llegaron los expertos y dijeron, ¿ya qué hacemos? Ok, aquí estamos con problemas. Porque nosotros sentimos, percibimos, notamos que se viene esto y ya hay algunos presidentes, Donald Trump por ejemplo, que no nos va a ayudar en esto. Ok. Veamos entonces cómo vamos afrontando y hagamos un gráfico, dijeron ellos. Se organizaron. Exacto. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Entonces ellos dijeron, de aquí a 10 años se va a empezar a bajar la temperatura más o menos 1 grado por año. Perfecto. De aquí a 20 años, wow, puede que haya un derretimiento de los hielos en los casquetes tanto antártico como el Polo Norte, y podría haber una subida de los mares, eso va a cambiar el clima, más frío también, etcétera, etcétera. Eso está proyectado hasta 50 años aproximadamente. Esos 50 años también están proyectados por el cambio de temperatura en Chile. Y hoy día los informes dicen lo que debió haber pasado en los primeros 10 años pasó en 3. Va a súper acelerado. Y ojo,
Y si ellos dicen, si nosotros pensamos que lo que iba a pasar en 10 años, que son los fríos que están viviendo ahora en Europa y Estados Unidos, con mares congelados frente a Manhattan, en Nueva York, le dicen, si esto de 10 años pasó en 3, quiere decir que lo que estamos proyectados para 50 puede que pase en 8, en 10. Claro. Si es así, estamos en un problema mayúsculo, al punto que tan mayúsculo, donde yo me atrevería a decir que uno tendría que a esta altura pensar cómo va a vivir. Me explico. ¿Por los recursos naturales o por qué dices tú, como el día a día? No, porque yo pienso si alguien, mira, así de exagerado voy a ser. Si es que alguien dice, estoy juntando plata para comprarme una casa, por ejemplo, un departamento, ¿dónde? Acá en Ñuñoa, no sé, si vivo en Concepción, cerca del centro, no sé. Si en todo en Rancagua, ahí en la Plaza de Armas, todo lo demás. Quizás algunos debieran cambiar eso y decir, ¿sabes qué? Como viene la mano, quizás yo debiera tratar de crear elementos de casa y vivienda autosustentable y más que comprarme una casa, ¿sabéis quién me vivir a la cresta? Pero comprarme un terreno, bueno, así de 50 metros cuadrados, donde puedo poner un domo, una casa, pero donde yo voy a poder subsistir si tengo al lado un río, alguna cosa. O con la energía del sol, con las famosas Exacto, placas. pero espérate, no estoy exagerando, porque si es que esto sucede como ha ido en escalada, probablemente las ciudades van a colapsar porque no están preparadas para darle suministro a, por ejemplo, 6 millones de personas que viven en la capital. Por ejemplo, 17 millones de personas que viven en Buenos Aires. No están preparados, no va a dar. Los sistemas de calefacción colapsaron en Estados Unidos. Decían, bueno, ¿qué? Nos quedamos en la casa. Bueno, prendemos la estufa. ¿Qué estufa? No tenemos cómo ir a comprar. El gas no llegaba porque las cañerías se rompieron. No funciona nada. Está complejo. O sea, hay que volver. Perdóname, no es un llamado. Sí es una recomendación, bueno, que vuelvan las chimeneas donde se puede, porque hoy día no se pueden acá en la ciudad por contaminación, Sí. pero donde tú puedas vivir con rayos solares, con un río, Con leña. te juro que hay que volver un poco para A lo atrás. primitivo, parece. a lo Vamos a tener que primitivo. volver para atrás, porque el sistema como está va a colapsar. Eso es lo que parece que dice. Acuérdate que el año pasado, cuando estuvo las lluvias, estuvo bien fuerte el tema. Se cortó la luz durante 3 días, 2 días, ¿o no? Sí, Muchos sí, sectores. claro, muchos sectores. Oye, la Quedó gente la grande, que ocupa calefacción y electricidad, Nada que pasó hacer. frío. Sí. La gente que cocina con electricidad no podía Por ejemplo. cocinar. No sé, perdóname, un corte de luz en Santiago provocó una hecatombe de ese tipo. Imagínate algo más grande. No, y un pequeño, pero las personas que sufren enfermedades y que tienen que tener los También. medicamentos, bueno. la heladera y todo eso, se echa a perder en un segundo. o la máquina que hay en el oxígeno, estupar. miles de cosas. No, y al Se final colapsan. una nevazón de esta característica echa a perder el alumbrado público, Todo. necesitas conectar Pero sí, ciertos claro. respiradores, o sea, es una cadena tremenda, para que no se puede llegar a centros hospitalarios. Por cierto, aquí tengo informes que dicen que hay personas, hay ciudades, insisto, completamente urbanizadas, ciudades modernas, donde la pobreza podríamos decir que está hasta erradicada de esos lugares. Y sin embargo, los suministros eléctricos han sido interrumpidos por 14 días. Por un par de semanas. Son muchos. No, De es hecho. terrible. Ya, ok, mira, déjame mostrarte un ejemplo de qué estamos hablando. A ver. Vámonos a Irlanda. Sí. Vámonos específicamente al aeropuerto de Irlanda. De cómo en algún momento, como les decía, la cantidad, yo voy a decir la cifra, voy a decir el número para que ustedes lo entiendan, para que le tomemos el peso. Que se suspendió un día los vuelos, ¿cuánto? La gente perdió el pasaje. La cantidad de vuelos, la cantidad de pasajes en trenes que se perdieron, te las voy a tirar las cifras ya, pero partamos con estas imágenes que hablan por sí solas. Nos vamos al aeropuerto de Irlanda, es así como obviamente esto estaba en espera de suspensión absoluta, porque la nieve, el frío, el viento no permitía el despegue o el aterrizaje de avión alguno. Atención. Compadre, ya, no es que esté nevado. Mira el viento. No, qué miedo, no se puede. O sea, ni con instrumentos, Camila. O sea, no es que alguien diga, ya, no necesito ver porque los computadores me dicen a dónde tengo que dirigirme. Salir en esas condiciones, Es sentido común, salvo. claro, es de una irresponsabilidad que obviamente no se cometió porque los vuelos, obviamente, en esas ciudades fueron, estamos hablando Irlanda, No, porque- se suspendió de inmediato. No Riesgo la vida de todos. No, y no basta con el peso del avión, la inestabilidad debe ser tremenda. Igual, ¿a cuántos kilómetros por hora será eso? O sea, 150 llegaban algunos. imagínate, No, es demasiado. No, Nosotros ahí tenés vamos- que cerrar aeropuertos nomás. Hay que cerrar. Suiza cerraron aeropuertos. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que Allá pasa? sí. Tú cierras un aeropuerto, por ejemplo, cuando está lloviendo, Queda la grande. llueve y uno dice, ¿qué pasa? Se está todo mojando, sabe que está todo colapsado, ¿qué hay que esperar? Que deje de llover. Y ya está. Exacto. Cuando está nevando, deja de nevar
y no está nada. No. O sea, quedó todo amontonado, Consecuencia. en donde nada se puede mover. Tienen que llegar los camiones especializados Especiales, que claro. comienzan a barrer, y aún así tienes que desplazarte y ver si hasta el lugar donde tú vas a viajar está en la misma condición o no. La verdad es que ya te voy a tirar las cifras que son impactantes, pero esto, a ver, estamos hablando de 50 personas muertas. Si eso yo le sumo la debacle económica de la cantidad de millones por todo lo que ha significado en términos de paralización, es algo que va a tirar a la ruina a muchos sectores económicos de estos países. Y desde el capital humano también, o sea, cuántas personas, además de perder el vuelo, quizás perdieron oportunidades de trabajo, de ir a ver a algún Cierto. familiar. Uno no piensa en eso porque lo ve desde lo más macro, desde lo más comercial quizás, y desde los que nos podemos enfrentar próximamente. Pero esto es terrible finalmente. Para la humanidad, uno debería verlo desde el lado, ok, entre comillas, paso medio lleno, decir cómo lo podemos hacer, de qué manera nos podemos preparar. No queremos lamentar más muertes, menos de niños. Hay niños involucrados en estas víctimas fatales. Absolutamente, tengo querida entendido. amiga. Le voy a entregar todos esos datos. Sí. ¿Qué habría que hacer? Así es poquito, pero yo desde ya, por Muy ejemplo, hay que limpiar las canaletas, que la gente de aseo a través de obviamente los sistemas de alcantarillado también lo hagan, la poda de árboles, todas esas cosas que siempre lamentamos, digamos, hay que hacerlas a tiempo, pero todo es muy poco respecto a eso. Yo creo que ahí Desde- suavizáis un poco las consecuencias nomás. Pero no las evitas. Claro, no Hay una evitáis pequeña nada. aspirina para estas cosas. Atención, estamos hablando del aeropuerto de Irlanda, ¿ok? Quiero, señor director, si puedo revisar ahora lo que sucedió. Ya vamos a ir a otros lugares. En las calles de Irlanda. Ahí estamos. Estamos viendo las calles. O sea, por favor, fíjense la Pero entrada. está todo tapado. Eso era la entrada de un local negocio. comercial. No puede... A ver, espérate. Da lo mismo que yo te diga que no puedas entrar al lugar porque ni siquiera puedes llegar caminando por la calle hasta esa entrada. Es inaccesible. La persona que va caminando, entre los comentarios que se pueden escuchar, es que ella, con unas botas y con la nieve hasta las rodillas, digamos, está tratando de generar un registro. ¿Por qué es la única persona que ve? Porque nadie más está en la calle. No, claro. Porque no tiene sentido, porque no se puede caminar. Y porque seguramente podría tener algún tipo de recurso, de ayuda, algún implemento que le ayude a estar ahí. Porque ¿cuánto será de eso? ¿Cuántos centímetros, por ejemplo, le ha tapado la nieve en el suelo? Ahí tenía un metro, No, un y metro aparte alto. Por lo Lo peor menos de un todo- metro, ¿no? Sí, estamos hablando de un metro más, sí, pero porque poco más. estamos viendo que tapa directamente las puertas. Exacto, pero está hasta hasta la mitad de acá, la puerta. Y no te puedes mover, o sea... No, y eso es Nada. acumulativo, porque no es que deja de hacer frío, no es que hay sol, o sea, cada vez va aumentando O sea, más y cada vez se va tapando Claro, todo no es más. que se derrita. No O sea, si se nunca. derrite, perdóname, todos esos locales van a vivir, se van a inundar, se van a llenar de agua, el panorama tampoco es mejor. Es, sea, es de mal en complejo. peor, claro. Ahora quiero retomar un poco lo que decía la Tere. Para que ustedes entiendan, el fenómeno del hielo, de la nieve, es que mientras más hay, más hace que permanezca. O sea, el frío ayuda al frío a que se mantenga así. Salfa, cuando fue lo de acá en Santiago, que a mí me llamó tanto la atención porque era mi primer año acá en Chile, nevó un día y yo pasaron 2 o 3 días y seguía viendo las casas con los techos, con la parte de claro. adelante llenos de hielo y ya hacía un poco más de calor, ya daba el sol. Entonces Claro. imagínate en ese lugar que hace un frío increíble y que no para este clima. Lo peor de todo es que no solamente te llamó la atención a ti, a todos, porque para nosotros también era típico, había pasado hace muchísimos años atrás, pero estas nuevas generaciones, estas nuevas infraestructuras que en realidad no están hechas para este tipo de eventos de naturaleza, para nada. Ya. Ellos tampoco. Ahí po. tiene un buen punto, porque estamos hablando de ciudades donde en los inviernos nieva, siempre. Claro, están pero no acostumbrados. así. No así. No, po. No así, y menos con esos fríos. A ver, estamos hablando de promedio 32, 35 grados bajo cero. A ver, tengo que hacer hincapié en lo siguiente. Físicamente, por umbral de percepción del órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que es la piel, piel. tiene una capacidad de calcular hasta o percibir que está diciendo, uy, hace frío, hace más frío, ahora sí que se pasó, y llega más o menos como a los 18 grados bajo cero. De ahí para allá le da lo mismo, porque ya está por sobre su capacidad de medición. O sea, ya no siente. O sea, ya no sientes más frío, Claro. porque ya, Anestesia. claro, o sea, ya tuvo umbrales de percibir las bajas temperaturas, No lo sentís más. llegaron hasta ese punto, ya no sientes más frío. Pensando que nosotros estamos en 36 normalmente. Por Ese es ejemplo, exactamente, esa es la nuestra temperatura. Bueno, por eso dicen que las muertes por hipotermia no son tan crueles, porque al final está como anestesiado. Sí, claro, te mueres de Se sueño. adormecen algunos. Ahora, ¿qué es lo que Se pasa? adormecen. Que no lo sientas, o sea, que tu cuerpo te deje de avisar que hace Es más frío, terrible.
Terrible, no igual. significa que tu cuerpo se vea infinitamente más afectado que si estás a 10 grados bajo cero que a 38 grados bajo cero. Claro. O sea, aquí es donde se generan, como hemos hablado, los snowbites, que es un término que acá no existe, pero es donde la gente que sale y si se descuida, o sea, ¿qué hay que cubrirse? Las orejas, esto es lo que todos te cuidan, las orejas, la boca y la nariz. ¿Por qué? Porque si yo me paso a llevar la oreja, me la rasco, que a esta altura no me picaría, no siento nada, o me rasco la nariz, me saco un trozo, que lo perdí, o sea, eso yo no es que me lo pueda pegar de nuevo, me saco una lonja, o sea, no me saco el cuerito, me saco un trozo de carne de la nariz. Eso es lo que le llaman mordidas de nieve, snowbites, es lo que le llaman la gente que vive estas bajas temperaturas. La gente que vive en la nieve, la gente que se ha enfrentado a esto, ha tenido el problema de que cuando salen con bototos, así, a sacar la pala de la nieve, tienen que volver y algunos venden unos sopletes especiales donde yo agarro, pongo y me caliento el zapato antes de sacármelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo estoy 1 hora y media afuera sacando nieve, yo ya la temperatura no lo siento en las pillas que ve, no siento las patas, ¿no? Están entumecidos, Llego, claro. me saco esto, puede salir con un dedo. Puedo sacarme dedos conmigo. Eso ha ocurrido. Entonces, digamos, la históricamente que están viendo esto. Es típico, sí. Qué impresión. Dios mío. Ahora, Hay yo, más a ver, registros de esto. absolutamente, Camila. A ver. Dentro de los países que conozco, yo sin lugar a duda, donde he sentido el calor más tórrido, así un calor así como que donde cada vez que caminaba, me compraba 2 aguas minerales, una para tomar y otra para echármela en la cabeza. Ah, ese Lleva nivel. así. Y cada 2 cuadras tenía que irme comprando un par de botellas más. ¿Dónde? Era en las costas de España, en la península ibérica. Hoy por hoy, las playas del Mediterráneo han sido cubiertas por la nieve. Está completamente todo patas para arriba. Tenemos imágenes de España. Las playas, ¿cierto?, de esta nación, de nuestra madre patria, en donde, atención, estamos viendo esa es la arena, señoras y señores. A diferencia quizás de los fríos que atacaron las costas de Norteamérica, donde el mar llegó a congelarse con temperaturas que incluso superaron la capacidad anticongelante del mar salado, salino como es su naturaleza. Fíjate que eso que es blanco es arena. Eso es playa. Impresionante. Y sin embargo, está cubierto. cubierto de nieve, absolutamente. No se puede estar. Yo no sé cuál es el fenómeno que se genera respecto a la absorción posterior de las nieves, porque finalmente la arena va a chupar todo eso. No sé realmente cuáles son las consecuencias, se convierte si lo absorbe el mar y todo lo demás. Pero la verdad es que todos los factores de consecuencia se calcularán en el próximo mes. Ahora, ojo, estamos viendo un fenómeno que es desde la semana pasada hasta ahora, pero la pregunta que todos están haciendo, y bueno, esto se va a terminar, entonces aquí está dividido. Algunos dicen sí, debiera quizás durar esta semana y volvemos más o menos a la normalidad entrando en un periodo más primaveral. Claro. Y otros dicen, ojo, para lo que estamos viendo puede que esto continúe y sea tan feroz o más feroz de lo que ya ha pasado. Fue lo que ocurrió en Estados Unidos, donde partió en diciembre fuerte y de repente en enero se zanjó y se fue con todo. Sí. Entonces, claro, porque ahí estaban más en mitad del invierno. Sin embargo, esto que llegó de repente. A ver, debo decirle a las personas en la casa que este fenómeno que estamos viendo en Europa, la bestia del este, es algo raro. Es algo inusitado que ya les voy a hablar, en donde las temperaturas del Polo Norte han subido. Donde en Siberia, que es de donde vino esto, las temperaturas de un día para otro subieron 35 grados. Es como... 35 grados de un día para otro. Maestro, 35 grados. Es como que hoy día hacen 35 grados y mañana hacen 70 grados. ¿Y esto Es como en este caso se hacen 0 grados y mañana hacen 35 grados de Alfa, ¿y calor. esto es un espejo? O sea, ¿se debe a ese calentamiento que hay en el Polo Norte, esta nevazón? Buena pregunta. Fíjate que acá hay un hecho específico, eso sí, que se está dando en Siberia. Y que Siberia terminó afectando, ¿cierto?, a Europa del este, en realidad. Ya, pero Así. de ahí parte. Esa es la génesis. Parte de ahí, Ya, exacto. desde Le Siberia. llaman la bestia del este por eso. Pero ojo, fue porque el frío que partió en Siberia en la época de invierno, que es lo lógico, lo normal, lo de toda la vida, de repente subió la temperatura de un día para otro de menos, para que ustedes lo entiendan, estaban en menos 32 grados. Menos 32 grados. Y mañana, al otro día, hicieron 3 grados. Subió 35 grados de golpe. Nadie entiende por qué. Que eso no había pasado. Pero perdóname, eso no había pasado Jamás. antes. Nunca, en Jamás. ninguna parte. Pero imagínate, a ver, quiero que entiendan. Pasar de menos 32 grados a 3 grados No, es es brutal, algo inusitado. Eso generó un desequilibrio tan potente que todas las masas de frío fueron desplazadas a Europa.
Claro. Eso es lo que estamos viviendo acá, donde hace poco, cuando estaba un poquito más instalado el verano, hacía un calor y en la noche hacía frío. Aquí mismo, que nosotros vamos en directo, de repente habíamos pasado una tarde así como, wow, así que te pasaste, y acá hizo un chalequito igual acompañaba. Cambios bruscos, al final. Claro, hay una oscilación térmica que es demasiado descuadrada y que está haciendo que las masas de frío y de calor se vayan desplazando de forma violenta a nivel de escalas continentales. Salsa, y eso es lo que pasa ahora. ¿Y eso también lo pudieron prever los climatólogos o eso fue algo repentino? No, esto fue repentino. Ah, ya, los tomó a todos, los pilló a Esto todos sin fue cuidado. súper repentino y ya voy a llegar al tema del Polo Norte, que ahí está pasando otro tremendo fenómeno. Eso te iba a decir, es del norte hacia abajo, ¿no? Por eso Es nos que- afecta menos a nosotros, pareciera que es del norte hacia, o sea, de la mitad hacia arriba del globo donde vienen los mayores problemas. Claro, es que cuando nosotros decimos nosotros, estamos hablando de Santiago quizá. No, me Porque refiero la a gente que vive en Punta Arenas, claro. De Ecuador hacia abajo. Claro, porque además que, digamos, ellos que están, por ejemplo, en Estados Unidos en una época que entran a primavera, y estos gallos están viviendo el invierno, para ellos es normal estas nuevas zonas, pero no a esta escala. Sí, sí. Eso fue lo que se descuadró. Tan Ahora, ajusta. lo que tú dices es cierto, nosotros estamos un poquito más cerca del Ecuador. ¿Cachai? Entonces hace más calor que el resto. Y como somos una franja tan larga, mal que mal tenemos todos los climas excepto el tropical, pero para allá vamos, es que quizás no lo notamos tanto. Pero ojo, el invierno que se nos viene, porque, a ver, acá en Santiago han habido fríos bíblicos, pues, así de que tú decís... Sí, los huesos, sí que te duelen los huesos. Aquí no llega a 10 grados bajo cero, jamás ha ocurrido eso, 15 grados bajo cero, jamás. Sin embargo, así como el calor es distinto en Santiago, donde pica el sol, donde te duele, porque aquí no es que solo hace calor, te duele el sol, te daña. El frío acá te mata, Te cala acá los huesos. te llega al hueso, es como que te Terrible. enferma, te da reumatismo. El frío de estos otros lugares es distinto, ¿ok? Ahora, fíjense que en otros lugares incluso se lo tomaron con un poquito más de simpatía. Es la imagen que tengo al respecto, donde en la Plaza San Pedro, donde se ofician las misas del parte del Papa, estoy hablando del Vaticano, algunas personas que desde el año 83, ¿cierto? Que no estaban frente a un panorama como esto, donde veíamos el Coliseo completamente nevado en Roma, Sí. comenzaron a hacer una guerra de nieve. Menos mal que esto se lo tomaron un poco más simpático, pero esto no quiere decir que no tuvieron problema. Estamos en la Plaza de San Pedro, frente al Vaticano, donde esta gente se lo tomó, que este hecho inédito que no ocurría desde el año 1983. Igual divertido, ¿no? Sí, pero Los ojo, primeros días es divertido, pero cuando eso se empieza a prolongar, ahí ya deja de ser divertido en algún sí, ahora ellos se vieron afectados. No es que, o sea, estos gallos que la están pasando bien, no es que todo fue simpatía acá. Hubo una serie de problemas de desplazamientos, de tráfico, vuelos, aeropuertos, etcétera, etcétera. colapso. Sí, sí, al final se desencadena todo esto tremendo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ya tantas personas, las conexiones de los vuelos, no sé, se desabastece el mundo comercial, también tantos centros comerciales que cierran sus puertas porque no pueden ingresar. Que no es menor, claro. una cadena, O sea, es que colapsa el sistema económico. O sea, la gente que tiene tiendas, que depende del comercio, que es como, es no ir al trabajo, porque Acá- no puede acá abrir, nosotros lo está vivimos cerrado. así como si lo aterrizamos a nuestra cultura, a nuestra sociedad, bueno, en los terremotos, en los maremotos, Por ejemplo. no sé, en algún aluvión, o incluso cuando de alguna forma se desembocó el río Mapocho y inundaron los -1, los -2, los caracoles, los centros Por ejemplo. comerciales, la gente se quedó sin ingreso laboral, sin ingreso económico. ¿Y cuánto se demora en recuperar eso? Meses. Meses. Y las meses. cambian También mercadería. se desabastecieron supermercados y almacenes porque hay mucha gente que está desesperada yendo a comprar para llenar sus refrigeradores Claro. de comida pensando que no van a poder salir más o no van a llegar más a un supermercado y Claro, ahora para un punto. las personas que van ahora al supermercado no encuentran nada. Eso es un buen punto, porque tienen razón hasta cierto grado esas personas, porque ese supermercado, que si yo me llevo, no sé, pues, toda la leche en polvo, ponte tú, Claro. uno podría decir, bueno, pero mañana les vienen a traer más. No, pues no vienen a traerle más al supermercado, son las que hay. Y ahí es donde vienen las peleas, porque yo me las quiero llevar todas, pues, porque no me va a alcanzar. Y ahí obviamente hay desabastecimiento para ciertas familias. Ahora, Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero yo sé que tú manejas la información de cómo se formó este fenómeno, la bestia del este. tengo el número de las víctimas fatales y las cosas que ha paralizado la bestia del este. Perfecto, vamos a hablar de eso y mucho más. Estamos recién comenzando este capítulo en vivo y en directo para todos ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Perfecto. Muy bien, gracias por esperarnos. Estamos al aire ya en el Así Somos. Estamos hablando de la bestia del este, este concepto que se ha denominado respecto de la ola de frío que está pasando Europa en este minuto y que lamentablemente ha dejado alrededor de eso de 50 víctimas fatales, Claro. maestro. Esa es la versión Tremendo. oficial.
Se habla que es un poco más de 60 en realidad, pero eso va a salir apareciendo en las noticias, en la prensa, conforme transcurran los días. A ver, le hago una lista rápida de dónde han ocurrido la mayor cantidad de tragedias, de víctimas fatales. 18 son los muertos en Polonia, 7 en Estonia, 6 en República Checa, 5 en Lituania, 4 en Francia, 4 en Eslovaquia, 2 en Italia, 2 en Rumania, 2 en Serbia, 2 en Eslovenia, 1 en Holanda, 1 en Reino Unido y 1 en España. Polonia obviamente se lleva la mayor cantidad de víctimas fatales. La mayoría, ¿por qué muere? Son personas generalmente en condición de calle, homeless, como tú decías, en donde es bien triste lo que pasa, porque existen refugios para esta gente, Sí. ¿cierto? Pero ellos no van porque ir a estas guarderías significaría abandonar las poquitas cosas que tienen. Hablemos de alguien que vive bajo un puente y que tiene, no sé, su radio, Claro. su perro, Claro. Unas mantitas. sus mantas, claro, un comida. carrito, no sé. Y si va a estos lugares tiene que dejar eso, lo va a perder, se lo van a robar, se lo va a llevar la nieve, en fin. Prácticamente es todo lo que tiene en la vida. Es todo lo que tiene, derechamente. Entonces algunos dicen, chuta, trato de aguantar acá para no perder lo poco y nada que tengo. Y finalmente esas personas han muerto. Otras personas han muerto por accidente automovilístico, porque derrapa el auto, chocan. Personas que se han muerto también porque han caído, porque han tenido que cruzar un lago congelado, porque está todo tapado, tuvieron que dejar el auto, termina quebrándose el hielo, terminan hundiéndose y morir instantáneamente Claro. en estado de hipotermia inmediata. Al final, mayor claro, morirse. porque se generan lugares que son irreconocibles, pues, que nunca prácticamente es como que fueran nuevos, no estuvieran ahí, entonces podría Salfa, generarse una y caída. los refugios por lo general siempre funcionan de noche, pero imagino que ante esta situación Sí, deberán buen punto. abrirlos todo el día porque De todas maneras. hace frío de día y de noche. Claro, y ya a esta altura yo no sé si les da para darle alimento a todos, a lo más guarecerlos, digamos, del frío, Claro, pero al hasta menos no más llegaría. que estén más Y abrigaditos. porque Salfa, este también hay gente que muere de formas imprudentes, ¿ah? Porque yo estaba leyendo una Ciertamente. noticia en Holanda de una persona que se puso a jugar ahí, se puso a patinar sobre el hielo. Ah. Y trizó el hielo y cayó ahí adentro del Sí, agua. no hay y cómo ir a murió. rescatarlo. Sí, pues entonces, prudencia también. Ahora, también ha ocurrido que personas, como les comentaba al comienzo de este tema, que quedaron atrapados en las calles, atrapados como en su auto, por ejemplo, y en donde no pueden bajarse, mientras la nieve comienza a subir y comienza a taparlo por completo. Salir es morir, porque yo no puedo salir y meterme a un local que está cerrado, porque nadie puede llegar, sus dueños no han abierto eso en 5 días. ¿Y qué hago? ¿Me voy caminando a mi casa? ¿Camino 10 kilómetros en la nieve? No puedo, me voy a morir. No, perdón, y bajarte el auto con nieve, imposible ni una ventana, De abrir todas la maneras, puerta. es completamente difícil, sino imposible. Es por eso que tenemos el siguiente titular, señor director. Dice así: el frío siberiano colapsa aeropuertos y carreteras. Ya les voy a decir la cifra, así como ya les dije, por países la cantidad de víctimas fatales, de muertos. Por ejemplo, al menos 2.000... Pero quiero que saquen una foto en su cabeza de lo que esto significa. Vemos la dimensión. Al menos 2.000 automovilistas pasaron la noche en la ruta A69 en Montpellier, al sur de Francia, en donde no avanza más, estoy en un taco, tengo que llegar a mi casa, está nevando, hay un accidente, queda todo detenido. ¿Y qué hago? ¿Me bajo? No hay policías que estén haciendo nada, no hay nadie que pueda estar en la calle. Y me tengo que quedar toda la noche en el auto, esperando que me dé la benzina para tener un poquito de calor. Exacto. Y entre el anhídrido carbónico, digamos, no estoy respirando aire muy bueno, ya que está encerrado. Tengo que abrir a ratos la ventana para que entre un poco de aire puro. Y así. Hace frío. Y a veces O sea, no tenés personas encerradas en su precauciones, no auto. tenés ni una botella de agua, no tenés absolutamente nada. Pero Eso- antes que salir es mejor quedarse adentro que arriesgarse a morirte en algún De todas punto. maneras, si una persona no está bien hidratada, también al frío. Hay que decir que el calor extremo es tan maldito como el frío extremo. Sí. Pero no, el frío es peor. Hemos hablado eso. El frío, el invierno es caro. Sí. Es caro para un país. Tiene que invertir, o sea, se detiene el comercio. ¿Por qué? Porque si hace calor, no sé, vaya así, te quejáis nomás, pero bueno, le Podés dais. salir igual. Sigue todo Te funcionando puedes igual. poner a la sombra. Por ejemplo. Hay ciertas Pero el frío, alternativas. tú necesitas instaurar medidas calóricas, necesitas combustible, necesitas gas, es mucho más caro. Y considerando, perdona, embarazadas, tercera bueno. edad, Gente enferma. niños, gente ¿Cómo tú enferma. decías? A los hospitales, si alguien está enfermo, ¿y cómo llego? Con el frío se corta todo lo que es la conectividad también, pues las carreteras se cortan con el hielo, los sistemas de transporte, El abastecimiento. los aeropuertos, los trenes, los autos no pueden andar más.
Los abastecimientos, como dices tú, de Bueno, y los se van a locales, meter un con montón el de calor eso no cosechas. pasa. Supermercados. También. Bueno, fíjate que es tanto así que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos estos países de Europa que ya había yo mencionado en la lista, en donde dicen, solo tenemos 2 consejos para ustedes, digamos. Uno, resguardarse todo lo que puedan, y si por favor pueden ayudar a las personas que están en condición vulnerable, lo hagan, porque el Estado ya no alcanza. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en mi casa, por ejemplo, y dijo, ya no puedo salir, ya no mando a los niños al colegio, no voy a trabajar, de hecho, con suerte puedo salir de la puerta con la nieve que hay en mi casa, y veo a alguien que está en ayuda, la gente lo que está pidiendo la OMS es que, chuta, si podéis meter a esa persona a tu hogar, Solidaridad. hazlo, porque se va a morir. Entonces, para que no haya más víctimas fatales, le están pidiendo a las personas que ayuden a aquellos que no son ni familiares, ni vecinos, ni conocidos, sino que simplemente para evitar una mayor cantidad de muertos en aquellas personas que no tienen ningún tipo de resguardo, refugio, y que el Estado hoy en día no puede ir en su auxilio, porque ya está colapsado, porque no tienen los medios, o porque no tienen cómo llegar a ellos, o ellos no tienen cómo desplazarse a estas guarderías. Oye, qué complicado igual, ¿eh? Ahora, Perdón, está apelando a que la gente se abra a su capacidad de Su ser... hogar, su casa. Exacto, de abrir su casa y a invitar a personas que no conocen. La generosidad. Exacto. Ahora, atención, hay un video que quiero compartir con ustedes, vamos a llegar en un par de minutos ahí, que es notable cómo explican de cómo se formó esto, pero para partir y llegar a este video con alguna base. La bestia del este, como se le llama, tiene su origen en Siberia, en Rusia, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, esta alerta que se dio tempranamente, hace ya casi un mes, que esto podía ocurrir, tenía que ver con que iban a haber variaciones tan bruscas en la temperatura que estos fríos que se apoderan de, obviamente, el sector siberiano podrían desplazarse si es que hay una oscilación térmica muy fuerte, que es lo que ocurrió, que de repente subió mucho la temperatura, de menos 35 grados, de menos 37, llegó a 3 grados sobre cero, o sea, cambió 35 grados así de golpe de un día para otro. Un fenómeno sin precedentes, como lo dicen los expertos, y que la verdad es novedoso para la fecha, porque cuando el invierno ya debía ir en retirada, se volvió más crudo, se concentró en estos últimos días. El video que le voy a mostrar a continuación está hecho de la manera más impresionantemente didáctica para que usted entienda qué fue lo que ocurrió y por qué hoy día Europa está sucumbiendo frente a estas tormentas que vienen acompañadas de grandes toneladas de nieve. Atención. Durante los meses de invierno en el hemisferio norte, una mancha de aire frío en la estratosfera gira sobre el Ártico. Gira tan rápido como cuando se revuelve el café dentro de una taza. El café gira y se mueve hacia los bordes de la taza, lo que crea una especie de hundimiento en el centro. Ahora paremos un poco de revolver y pensemos qué pasa cuando el café deja de girar. El líquido naturalmente se mueve hacia el interior de la taza. Algo similar ocurre en el Ártico. Si esta mancha de aire frío comienza a girar más lentamente, el viento se moverá hacia el interior. ¿Qué pasa entonces con esta corriente de viento? La mayoría de las veces el aire se hunde a través de la atmósfera, se calienta e incluso gira en el sentido contrario, y esto a su vez puede afectar a la corriente de chorro que circula sobre Europa. Al mismo tiempo, vientos suaves del oeste se convierten en vientos helados del este de Siberia, y se incrementan así las posibilidades de que caiga nieve en toda Europa. A propósito de la gráfica o del ejemplo de la lo taza. explican muy didácticamente. Pero te quiero preguntar, para salirme de la duda, ¿no es como semejante al movimiento del mismo huracán o no? Es como un gran huracán grande que está recorriendo el mundo con ese movimiento circular y que el viento en sí se concentra más en la parte del centro. ¿Tiene relación? Lo que pasa es que es al revés un poco, porque se hace más lento. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Cuando nuestras mamás nos servían un plato de charquicán, por ejemplo, ¿ya? Un plato calentito, uno empieza a soplar y ¿qué es lo que te dicen? Que por la orilla está más frío. Está más frío. Claro, uno empieza a sacar de las orillitas porque está más helado y el calor se concentra adentro. ¿Qué es lo que pasa? Eso es porque está la fuerza del frío colocado hacia el exterior. Eso es lo que hace el viento. Cuando el viento va así rápido, mantiene a raya esto. Cuando el viento comienza a aminorar, a ser más lento,
ese frío comienza a abarcar la mayor cantidad de espacio hasta el centro. Entonces hizo tanto frío que se enfrió todo y eso fue lo que quedó desplazándose desde Siberia hasta allá. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Siberia? Que este es el problema, que se juntó algo realmente extraordinario. ¿Qué es lo que dice, Simón? El siguiente titular. Atención, esto es lo que le venía comentando desde el principio del tema. El fenómeno sin precedentes que hizo que la temperatura en Siberia subiera a 37 grados en 2 semanas. El lugar más frío del planeta, fuera obviamente de los casquetes polares, que es el pueblo de Oymyakon, que está en el este de Siberia, Rusia, ¿cierto? En donde los niños tienen que ir a la escuela con temperaturas que a veces han llegado a los 45 grados bajo cero. A ver, estamos hablando de un lugar tan frío que tiene el récord histórico. En alguna época, en los 50 creo, llegó hasta 68 grados bajo cero. Bueno. O sea, hay algo que, claro, no te cabe en la... eso. No entiendes en la cabeza en realidad qué puede ser eso. ¿Qué es lo que pasa? En ciudades como esta, que es donde se generó, donde partió este fenómeno la semana pasada, estaban haciendo menos 35, menos 32 grados. 32 grados bajo cero. Y de repente, ¡pum!, sube 37 grados y terminan haciendo 3 grados sobre cero. Eso hizo que por empuje, cuando algo está muy frío y hace un calor, ¡pua!, desplazo el frío hacia el otro lado y eso fue expulsado hacia Europa y todo ese invierno fue removido hacia el siguiente sector, que en este caso fueron todos los países del viejo continente que antes había mencionado. Ahora, como les decía, no es que se estén muriendo de calor ni mucho menos, subió la temperatura a 37 grados, pero hoy día están con unos agradables para ellos, 3 grados sobre cero absolutamente. Ahora, Bob Henson, que es un meteorólogo, que él, ojo, esta página es muy interesante, se llama Weather Underground, donde te cuentan lo que las versiones oficiales del clima no te dicen. Toma. Claro, es como... La conspiración del clima, Es la maestro. conspiración del clima, hecho por expertos en la materia, nos comenta lo siguiente. Atención. Ahí estamos junto a Bob Henson a través de su Twitter, que dice: ¿qué tan a menudo se ve en alguna parte del mundo una temperatura de 64 grados Fahrenheit sobre lo normal? Omolón, que es esta otra ciudad en Siberia, en Rusia, ¿cierto?, batió su récord de todos los tiempos de enero con una temperatura del lunes de 3 grados sobre 0 grados Celsius en promedio diario en esta época, cuando deben hacer menos 32. O sea, lo que estaban. Se está volteando, o sea, donde debió haber sido mucho frío normal, de repente se calenta bruscamente y desplaza todo el frío hacia otros lugares. Claro, Salfa, porque puede sonar súper lógica la explicación cuando nosotros vemos esto tan didáctico de la taza del café y todo, pero ¿por qué pasa eso? Eso ya es otro tema que se sale de las manos, creo yo, de los climatólogos. Absolutamente. Sin embargo, fíjate que ya esto había sido comentado como una posibilidad. Esto existía como una hipótesis. Esto existía como una de las tantas variables que el cambio climático podría traer a la Tierra. No sabían con claridad cuándo habría de ocurrir y ya ves que comienzos del año 2018, aún en curso, fue cuando sucedió. De hecho, el Washington Post, ¿cierto?, Estados Unidos, se había publicado ya al respecto que este evento podría provocar, atención con lo siguiente que voy a decir porque aquí sí que nos pega, provocar esto que ya está ocurriendo de Siberia a Europa, podría provocar una cadena de eventos que resulten en un congelamiento sobre el centro y este de América del Norte. Y tenían razón, porque ya vemos lo que pasó a fines del año pasado, comienzos de este enero, donde se congelaron los mares, y que esto en algún momento podría desplazarse hacia nuestra parte continental, América del Sur. Muy bien, maestro, vamos a continuar, sobre todo la ola que se viene de calor en el Ártico, sí, en el Polo Norte. Si es que el problema de Siberia, el problema de la bestia del este, que fue este cambio brusco de calor que desplazó el frío hacia Europa y que podría posteriormente volver a llegar, como ya ocurrió, a Estados Unidos, y que eso quizás en algún momento podría bajar, ahora que vamos a comenzar a entrar en las épocas más frías nosotros. Sí. Fíjate que en el continente ártico, el Polo Norte particularmente, se están dando también un fenómeno inusitado con un alza en las temperaturas. Dice así el siguiente titular, Simón. La realidad que tiene perplejos a los científicos, 2 puntos.
Mientras Europa sufre el frío extremo de la bestia del este, el Polo Norte vive una ola de calor. El Polo Norte, bueno. Sí, muy loco. O sea, ya, este calentamiento que se llama súbito estratosférico, ese es el nombre, calentamiento súbito estratosférico, como explicamos como en la taza de café, en esa especie de tutorial o manual que decían los científicos, es que generalmente las olas de frío se están achicando, se están expandiendo y el frío está amainando. Se está generando que esto provoque derretimiento de los hielos y que las capas sean cada vez menos densas, más delgadas por lo mismo. Por ejemplo, la estación meteorológica, esto que está cerca de las cercanías de Groenlandia, estaban diciendo que las temperaturas en el Polo Norte hoy están llegando sobre los 0 grados. Espérate, a ver, uno dice en la Antártica, ¿cierto? Así como el Polo Norte, las temperaturas todos son, uno diría, bajo cero. Y tienen razón. Sí, pues -5. Sin embargo, ahora están llegando sobre 0 grados. A ver, ¿por qué es lo grave? Vamos a educación básica. El agua se congela a la altura del mar, ya que estamos hablando de los océanos, a los 0 grados. Ahí comienza a congelarse, así como hierve a la altura del mar a los 100 grados Celsius, a los 0 grados comienza a congelarse. Cuando estamos hablando del Polo Norte y que las temperaturas están llegando sobre los 0 grados, comienza a derretirse. Está haciendo el calor suficiente para que comiencen a evaporarse los hielos y convertirse en estado líquido, lo que genera una serie de problemas como el alzamiento de las mareas. Perdón. ¿Este calor va a ser sostenido o va a ser un evento de par de días específico? Los eventos particulares, como dicen los expertos, se acabaron. La verdad es que hablando así con toda la rigurosidad, yo hablando con ecólogos y climatólogos que me ha tocado entrevistar, dicen que en realidad no pueden decir, así por el resguardo académico que los respalda, de que ellos no pueden asegurar, porque realmente no tienen cómo saber si estos son hechos puntuales, eventuales, pero en vista de la estadística es muy probable que esto continúe y se repita aquí. Como que vienen a se quedarse. repita allá, y que vienen a quedarse, y lo peor, que vayan en aumento. Que esto es simplemente la antesala, que cada vez en estas épocas haga más frío y Europa el próximo enero del otro año sea aún peor que el fenómeno que vivimos en este 2018. Las temperaturas, como les decía, en el Polo Norte han subido sobre los 0 grados. Esto partió desde el 16 de febrero, lo que obviamente el derretimiento de los polos es algo inevitable. El Instituto Meteorológico danés, ¿cierto? Estamos hablando de Dinamarca. Sí. 2 veces solo anteriormente, en términos históricos, había considerado alzas como las que estamos viviendo hoy en este año. En lo más alto ha sido de 2,5 grados Celsius, o sea, sobre 0, que es algo claramente inusitado. Y cuando en realidad, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si hoy día en el Polo Norte hay 2 grados sobre 0, es un problema porque hoy día debieran haber menos 32. O sea, la diferencia es mucha. Claro, es como si acá en el verano estuviéramos en 0 grados. Hoy ¿Sí? no corresponden. La época nos dice que no debe hacer este frío. No deberíamos andar con chaleco ni con parca. Y sin embargo, en el Polo Norte se ha invertido. O sea, no te digo que es para andar con polera, pero prácticamente te puedes deshacer de algunas prendas de calor. Pero confuso para los animales o para toda la vida que hay ahí, pues, bueno. O sea, está ahí un ecosistema que no está acostumbrado a ese tipo de temperatura. O sea, hemos visto el desierto del Sahara nevado, ¿cachai? Claro. Hemos visto contrastes así de la naturaleza que nos han dejado boquiabiertos. Al final no para. Es pareciera un fenómeno que lamentablemente lo digo, pero como que viene para quedarse. Siempre viene con algo, no viene solo, no es algo particular como es. Exacto. Yo creo que eso de que no digan qué es lo que va a pasar, para mí es como para no alarmar a la población. Según ellos no saben. Porque incluso los climatólogos, los expertos en el cambio climático, han hecho mapas tentativos de cómo va a quedar la Tierra en unos años más y se ven los continentes desfigurados completamente, pero es alentador, como dices tú, para Chile, porque Chile está intacto. Está prácticamente intacto. Y qué bueno que tú me mencionas los mapas, porque alguien comenzó a hacer un estudio. Porque, ojo, lo que está pasando ahora en Europa, la verdad es que es un récord histórico. Nunca antes había ocurrido. Y dicen que, ojo, es probable de que antes que termine marzo pueda haber una segunda ola gélida trágica como la que está ocurriendo desde la semana pasada hasta el día de hoy. Sin embargo, este hombre, que es un fotógrafo y reportero especialista en estos temas, hizo un comparativo de cómo estaba el continente ártico, el Polo Norte, entre 100 años atrás y el día de hoy. Esa gráfica es bastante decidora porque basta con mirarla para entender que el cambio climático
Es algo completamente veraz e irrefutable. Atención. Ya, ok, lo estamos viendo hace 100 años. Eso hace 100 años atrás. Ok. Ahí está, como corresponde. Y hoy día, viejo, o sea, se derritió todo, se ven las montañas. Eso con suerte parece el sur de Chile. No hay glaciares. A ver, ojo, los glaciares. ¿Tú te das cuenta de lo que es? No, mirá Lo que es echarse un glaciar. Estamos hablando de hielos eternos. Como yo le decía a la Tere, los hielos se protegen a sí mismos. El frío cuida el frío y hace que cuesta salir de ese círculo vicioso. Lo virtuoso. mantiene. Lo mantiene. Sin embargo, en 100 años, el hielo ya no existe. Las temperaturas siguen siendo bajas, pero no como antes. No para mantener el frío de hielos que hace 100 años estaban ahí por miles de años. Miles de años. Se había aguantado. Y hoy día es como que alguien dejó abierto el freezer y se derritió todo. Claro, O sea, ¿no? Y entró el seguro, calor. y seguro quizás alguien en algún momento hizo esta proyección, saca esta imagen, ¿no es cierto? Y pudieran haber dicho en algún minuto, esto puede pasar, pero en 100 años quizás fue demasiado pronto, muy acelerado. Es muy rápido, la imagen muy rápido. es impresionante. Es muy rápido. Impresionante. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que yo de alguna manera siento que hay un proceso en la Tierra que es natural, que a lo mejor en algún minuto tiene que pasar, que esto tiene... Y está bien, a lo mejor tiene que ocurrir en un lapso de 200 Claro, años. eso que te digo. ¿Cachai? El tema es que esto está ocurriendo... Lo queramos, ¿no? Claro, Sí. A esto claro. le pusieron quinta, sexta. Exacto, claro. Entonces lo que tiene que pasar en 100 está pasando en 10, po. Muy O en acelerado. 5. Acelerado. Es el problema que tiene a todos bastante angustiados y perplejos, como decían los titulares, y es porque no es que nadie decía, uy, qué raro, no, si alguno, era una posibilidad que esto ocurriera. Claro, estaba Una proyectado la posibilidad idea. grande, pero no a esta velocidad. Tan rápido. No tan pronto, no tan rápido. Eso es lo que algunos están sosteniendo. Si es que esto se mantiene, es tragedia. Si es que esto sigue aumentando, es catastrófico. Es catastrófico. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, si volviendo al principio del tema, voy a dejar pendiente porque tengo algunas cifras que los voy a dar en otra oportunidad respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que se viene de nuevo en esta segunda ola de frío, porque los vuelos suspendidos, los trenes que han tenido que parar y suspender sus funciones, es realmente catastrófico en términos de desplazamiento humano. Pero lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿a quién nos importa esto? Además de compaginar y con ser empáticos con nuestros hermanos humanos del viejo continente, es hacernos la pregunta, ¿qué va a pasar por estos lados? ¿Qué va a pasar en Chile? Ya hemos tenido fríos tremendos. El año pasado no fue así. El invierno no existió. Hubo frío pero piola. Hubo como un largo invierno, pero no terrible. Como estuvo muy nublado, no hubo tanta lluvia. Que es problemático. ¿Qué es lo que Más seco un poco. ¿Qué es lo que están diciendo? Es seco, hay sequía. Eso también es un problema en nuestra agricultura, Sí, etcétera, bueno, la cuarta etcétera. región. Exacto. Sí, pues. Los aluviones, exactamente. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, si esto es un efecto espejo, ¿podemos prepararnos? Parece que no. ¿Va a ocurrir esto que en Europa, en Chile en los próximos meses? Es probable. La buena noticia, a escala chilena, vale decir, mucho más reducido, menos trágico, porque como decimos siempre acá, es un privilegio, y así lo será con el paso de las décadas, vivir en esta angosta y larga franja de tierra. Así que a cuidar el planeta y a cuidar, por supuesto, nuestro país. Salfa, qué bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias por toda esta información.